Sí, buenas tardes, muchas gracias. Un placer de verdad estar acá y compartir con mis colegas toda esta investigación. Yo creo que el caso Lavallato Odebrecht es un espejo de nuestras sociedades, de nuestro sistema de justicia y también del periodismo. Veo muchas caras jóvenes para que la audiencia entienda. Llegó un buen momento que nos dimos cuenta que las constructoras brasileñas que edificaron buena parte de los contratos, de los grandes contratos otorgados por gobiernos, como dice Gustavo, de derecha y de izquierda, nos dimos cuenta que habían recibido sobornos a cambio de sobreprecios. O sea, encareció, y eso fue lo que nosotros tratamos de mostrar, de cómo nuestra vida cambió por eso y de cómo nos afectó directamente. Es cierto que el caso Lavallato empezó en Brasil y lo destapó el sistema judicial brasileño y hubo un antes y un después, aunque ahora no entendemos bien algunas cosas. Pero en el resto de los países fue, y aquí yo destacaría el trabajo de Gustavo, que fue el primer visionario que armó esta red, una red que hicimos entre nosotros para ver cómo afectó y qué había pasado en la historia fuera de Brasil. El caso Lavallato era una caja negra en el resto de los países. Y fue así como empezamos un rompecabezas con diferentes métodos de investigación y en el que vimos diferentes modus operandi. Nosotros en Venezuela, por ejemplo, pudimos probar desde el lavado de dinero desde las galerías más connotadas de Caracas, que después, bueno, hubo toda una retaliación, todo un impacto, etcétera, etcétera, hasta algo que ha pasado debajo de la mesa y que todavía uno a veces se pregunta. Ayer lo conversaba con Guilherme sobre el impacto muchas veces de nuestros hallazgos. Nosotros pudimos probar que entonces, ya no como primer mandatario, sino como canciller de la República, Nicolás Maduro entregó maletines de dinero en efectivo, en negro, maletines de dólares a los publicistas que en su momento, Mónica Moura y Santana, que en su momento diseñaron la campaña de Hugo Chávez, pero también de muchos otros líderes de nuestra región. A ver, ¿qué otros casos? Bueno, en Venezuela, como ustedes saben, tenemos, como en Cuba también, un control cambiario y pudimos entender, se habla de 22.000 millones de dólares evaporados con sobreprecios, con sobornos en Venezuela. Pero entendemos que son muchos más y es inauditable buena parte de esta suma porque en esa centrífuga del mercado negro recibieron ese dinero y lo reinvirtieron en el control cambiario y eso explica la hiperinflación de ahora y la inflación que entonces empezaba a crecer entonces. ¿Qué otros métodos? Bueno, financiaron campañas. Como pocas veces pudimos mostrar cómo un ministro se enriqueció y hasta dónde llegó el dinero. La máxima en periodismo de investigación es follow the money, y aquí pudimos probar que tiene a nombre de su esposa y de su suegra cuentas en Suiza, que tiene una casa en Portugal, que compró una visa dorada en Portugal, pasaporte europeo, gracias a todo este lavado de dinero y a todas estas ingeniería financiera, porque hay que recordar que encontramos que triangulaban el dinero por Antigua y Barbuda. Y es así como hablo de un rompecabezas, porque si la información no la encontramos en casa, recordemos que hay 3 países que no investigaron: Argentina, México y Venezuela, que ni siquiera abrieron una investigación. Bueno, pudimos ver que el dinero lo habían triangulado y pasaba por Antigua y Barbuda, encontramos cuentas en Suiza, hubo cabos sueltos en Panamá que nos ayudaron, Brasil, por supuesto, todas las delaciones premiadas. Esto fue, la verdad es que la pasamos muy bien al final, después de todo, porque encontramos y aprendimos de cómo investigar en diferentes países y cómo triangular esta investigación. Pero en aras del tiempo, solo una reflexión: Odebrecht no solamente es la crónica de un caso de corrupción, no de uno, de muchos casos de corrupción, sobornos que llegaron a diferentes mandatarios. En México es bien conocido el caso de Emilio Lozoya, el caso petrolero, pero Odebrecht también dispuso el equilibrio político de la región. Otra de las historias
que no tuvieron tanto impacto, pero que a mí me llamaron muchísimo la atención, es que nosotros logramos probar que la Venezuela de Hugo Chávez no llegó a Mercosur gracias al propio Chávez o a Lula, sino al lobby político del propio Marcelo Odebrecht en persona, a quien pudimos ver mails enviados por él mismo, en el que dijo y en el que pagó para que esto sucediera y para que entonces los gobiernos de derecha, o la derecha brasileña que en el Parlamento, en el Congreso brasileño no aceptaba a Venezuela, terminó dando el visto bueno, y también de opositores venezolanos que en su momento advirtieron, que reclamaron y pidieron a los brasileños que no entraran, y al final cambiaron en 6 meses su visión, luego de también probar nosotros que habían financiado sus campañas, porque Odebrecht otra vez jugó para los dos bandos, financió ambas campañas. Gracias. Yo